Lo dijo en la primera hora. 7:17 en la mañana. Yo decía al final del comentario, vean, dejen la bronca política y dedíquense a lo realmente importante. Y hablemos de algo que es realmente importante. Hay una grave crisis en el sector turístico y esto ha sido recogido a lo largo de estos últimos 2 días por varios medios de comunicación, con base en una data nacional presentada por el sector turístico ecuatoriano. Sector turístico que tiene un aporte superlativo a la economía del Ecuador, pero resulta que ha experimentado una caída. O sea, no sé cómo quieren activar el turismo con semejantes cifras, que las vamos a contextualizar en este momento con nuestro invitado de la mañana. Le quiero agradecer a André Obiol, está conectado con nosotros de forma telemática. Él es el presidente de la Federación Hotelera del Ecuador. André, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. Gracias, André, por aceptarla. A ver, ¿tan grave es la situación del sector turístico? Sí, mira, nosotros en el sector turístico veníamos sintiendo ya una caída desde el segundo semestre del año pasado, pero siempre a nivel empresarial lo que uno hace primero es el mea culpa interno, es decir, ¿será que yo estoy fallando a nivel de productos? ¿Será que tengo una mala estrategia de precio? ¿Será que estoy fallando en el tema de comunicación o publicidad, promoción, etcétera? ¿No es cierto? Entonces siempre hacemos un mea culpa interno, pero al empezar a compartir esta información con el resto de los sectores o subsectores del turismo, resulta que todos empezaban a tener la misma inquietud. Este gran golpe, esta gran caída inicia desde prácticamente el asesinato de Fernando Villavicencio en agosto del año pasado, y hasta la fecha ha tenido una caída constante, de tal manera que hoy ya, por que hemos cerrado pues el primer semestre 2024, tenemos ya data que hemos analizado para ver qué es lo que estaba pasando. Y efectivamente ya la conclusión es catastrófica porque todos nuestros índices están caídos. Primero vamos a hablar del caso del aporte al PIB, por ejemplo. Mencionar que antes de la pandemia, en 2019, el turismo aportaba el 2.1%, e inclusive el año 2022, estábamos en el orden del 1.5%. Estamos hablando del 2019 prepandemia, 2022 pospandemia. En 2019 2.1, pospandemia 1.5. 1.5, pero eso año 2022. 2023, que es lo que uno normalmente espera que sigamos creciendo, volver al ritmo de turismo que teníamos nosotros antes de la pandemia, pero resulta que el 2023 inclusive es inferior al 2022, ¿sí? Y 2024, al ritmo que vamos, va a ser aún peor. ¿Por qué razón? Imagínate, primero medimos el PIB, después dijimos, vamos a analizar el ingreso de turistas al Ecuador, y estamos caídos casi 20% en este primer semestre, comparado al mismo periodo del año pasado, ¿sí? Es decir, de enero a junio, estamos caídos casi al 20%, 19.6% de ingreso de turismo. Y tomando en cuenta adicional que dentro de estas estadísticas se contempla obviamente el ingreso de la frontera norte de Colombia, se contempla el ingreso de la frontera sur de Perú, y muchos españoles que son finalmente ecuatorianos están ingresando con pasaporte español. De tal manera que también dijimos, vamos a analizar, a validar esta información que nos arroja los datos del Ministerio de Turismo. Vamos a validarlo esto con ¿cómo se llama? El INEC, ¿no? Que lleva un poco las estadísticas nacionales. Y resulta que esos tienen una cifra aún peor. Hablan del menos 26%, o sea, pasamos del 19.6% que tiene el Ministerio de Turismo al menos 26%. Cifras un poquito más certeras, más reales, creemos nosotros, y después decidimos ir a evaluar un poco la ocupación de los hoteles. Quito bordea el 40% de ocupación, Guayaquil no llega ni al 30% de ocupación, cuando más o menos nosotros en hotelería sabemos que un hotel está, su punto de equilibrio está más o menos relacionado al 50%, ¿no verdad? Es decir, que la industria está trabajando a pérdida. Después nos contactamos con las operadoras de turismo para analizar y medir su impacto, y ellos mencionan que hay una caída del 60% de intención de compra de los paquetes turísticos del Ecuador. ¿Caída del 60% este año? Este año. En comparación al mismo periodo del año pasado. En comparación al mismo periodo del año pasado. Entonces, claro, esto es consecuencia. Primero, sabemos que la noticia del asesinato de Fernando Villavicencio dio la vuelta al mundo, pero sobre todo la declaratoria en el mes de enero de la guerra interna, ¿sí? Es lo que estas noticias, y cada vez pues seguimos
comentando en el mundo entero del nivel de Ecuador como narcorepública, a los sicarios, es decir, todo lo que está sucediendo a nivel de violencia interna, y en consecuencia las cancelaciones siguen. Hasta Galápagos está afectado. Hoy Galápagos, que es la joya de la corona turística del país y que debería empezar su temporada alta desde el mes de mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? Galápagos está caído también en el orden del 20%. Y esto quiere decir que ha ido menos turistas, quiere decir que hay menos turistas caminando, gastando, ¿sí? Quiere decir que las tasas de ocupación de los hoteles de los barcos también están caídos, y no se diga los aviones. Al punto que esto las aerolíneas también han sentido. Y como ustedes deben saber, tenemos noticias, por ejemplo, que American Airlines decidió cortar frecuencias al Ecuador. LATAM con sus vuelos internacionales también decidió cortar frecuencias. Lo de Aeroméxico, por ejemplo, que yo volé en Aeroméxico en el último vuelo, le cuento, venía de Monterrey acá, y justamente aterrizamos el domingo 30 de junio a las 6:10 de la mañana más o menos, y el piloto decía, ese es el último vuelo a Ecuador. Sí, qué pena, imagínate eso. Sí. Y recordemos que muchas aerolíneas que tuvieron antes de la pandemia ya confirmaron pues sus arribos al país, como el Canadá, como el France, con vuelos directos pues a Canadá y a Francia, siendo Canadá y Francia pues uno de los principales compradores del producto turístico ecuatoriano, ¿no verdad? Entonces esto resulta que para nosotros la industria estamos topando el fondo. Recordemos, muchos dirán, sí, pero esto es consecuencia también de la pandemia. Sí, es verdad, según los grandes estudiosos del turismo del mundo entero decían que la recuperación del turismo post pandemia iba a tomar 3 años, siempre y cuando el Estado tenga las políticas correctas para provocar un salvataje de la industria, ¿no es verdad? Pero no sucedió eso en Ecuador. En Ecuador no tuvimos ningún apoyo del Estado, solo se quedó en palabras de todos los presidentes y candidatos de la presidencia en campaña, que dicen que el turismo es la industria que va a salvar al país, que el turismo debe ser política de Estado y que van a dar toda la prioridad. Todo se queda en argumento. Nosotros vemos hasta el día de hoy un Ministerio de Turismo muy pobre, es un ministerio que no tiene recursos, es un ministerio que tiene poco apoyo del gobierno central, y por eso estamos haciendo ya llamados, ya no al ministro Olsen, estamos haciendo llamados al presidente de la República. Hemos enviado varias comunicaciones, estamos pidiendo reuniones con él para presentar toda esta data que hemos preparado, hemos validado con el SRI también, porque decíamos, bueno, queremos ver qué pasó con el alza del IVA, ¿no verdad? Del 15 de lo que estamos que subimos al 15%, ¿cierto? Estos 3 puntos de diferencia lo validamos, y efectivamente la primera data que analizas dices, hemos incrementado la recaudación tributaria. Sí, pero cuando analizas las cifras de ventas, uno se da cuenta que las ventas caen, pero la recaudación tributaria sube por este incremento del 3%. Entonces no necesariamente es porque se volvió un incentivo a la venta, ¿sí? No necesariamente quiere decir que tenemos más turismo nacional y extranjero consumiendo en el país, todo lo contrario. Entonces, por todo lado hemos validado data, Banco Central, SRI, el Centro de Estadísticas, ¿cómo se llama?, de Galápagos, el Observatorio de Turismo de Galápagos, es decir, por todo lado estamos validando data, y todo coincide que estamos en una crisis profunda que no tiene freno y que necesitamos urgentemente mencionar todo esto al presidente de la República para que entienda que el sector privado estamos listos para trabajar con el gobierno, sea quien sea el presidente de turno, estamos listos para trabajar, para hacer un plan en conjunto, porque si no, esto se va a poner muy feo, mi querido Fabricio. Ahora, yo le añadiría lo que usted está señalando, también el calamitoso estado de buena parte de la red vial del Ecuador. Por ejemplo, la carretera que enlaza Quito con Esmeraldas, por ejemplo, pero sobre todo esos 90 kilómetros de Quirindé a Esmeraldas, y de esos 90 kilómetros hay como 45 o 50 que están realmente destrozados. O sea, y es la playa más cercana de Quito, entonces eso también provoca dificultades para el acceso a los sitios turísticos, ¿no? Tienes toda la razón en eso, mi querido Fabricio. Sabes que no solo el caso de las carreteras que mencionas, está por todo el país, no ha habido inversión. Sabemos que el Estado está sin recursos, pero no ha habido inversión absoluta. Pero aquí siempre decimos, ¿por qué no concesionamos las carreteras? ¿Por qué no damos al sector privado que cobre los peajes, que cobre y que mantenga bien esas carreteras? Que finalmente, hoy por hoy, no solo el riesgo está en el tema de que ponches tu llanta o que tengas un accidente por el mal estado. Sobre todo, tenemos una gran cantidad de asaltos en las carreteras. Mira, en el trayecto Guayaquil-Cuenca,
hoy por hoy es completamente desaconsejable viajar en hora de la noche, ¿sí? Cuando veamos de Guayaquil a Cuenca lo estamos haciendo durante el día y siempre con temor, porque la cantidad de asaltos que hay en ese tramo es terrible. Los cuencanos que viajan al exterior van mucho por Guayaquil, ¿no es cierto?, como puerto de entrada, y existe este servicio de vans que van desde Guayaquil a Cuenca, ¿sí? Pues ha habido asaltos enteros donde les desvalijan, les quitan todas las maletas, todo lo que han traído pues de su viaje, que han podido comprar en el exterior, les quitan absolutamente todo. Y estas noticias están dando la vuelta. En consecuencia, no solo es un tema del mal estado de las carreteras, sino de la inseguridad, que en parte nos sumamos pues al pensamiento de la queja de los transportistas, no nos sumamos en su paro, pero nos sumamos en el pensamiento pues de llamar la atención a las autoridades para que realmente haya seguridad en las carreteras como debería haber. Todo esto limita, todo esto yo hoy por hoy aquí estoy en Guayaquil, pero todo esto sentimos de la provincia del Guayas, igual a nivel de los restaurantes vacunados, restaurantes cerrando sus puertas, la facturación ha caído a la mitad, y ya no solo sentimos que es un tema de la inseguridad, ¿sí? Porque al comienzo decíamos, bueno, hay más frecuencia de clientes en el consumo nacional, pero ahora sentimos que no solo hay menor frecuencia, sino que hay menos gasto promedio, el cheque promedio ha caído. Quiere decir que estamos en un proceso de liquidez o un proceso de contracción económica que ya estamos viendo en muchos sectores. Han salido noticias igual que el sector automovilístico está en las mismas circunstancias. Hemos visto que el sector inmobiliario está en lo mismo, es decir, que existe una contracción económica muy grande en el país y en consecuencia también ya el turismo está al borde de entrar a una crisis. Hemos pedido que se declare en emergencia al turismo, veremos si esto se da, porque hay muchos temas que debemos dar solución. ¿Y este pedido de que se declare en emergencia al sector ha tenido algún tipo de respuesta por parte del ministro de Turismo, por ejemplo? Todavía no, nosotros ya tenemos excelente relación con el ministro Olsen, creemos que es un ministro mira, es el primer ministro que ha logrado estar en dos periodos presidenciales, pero creemos que es un ministro pobre, es un ministerio pobre, más bien dicho, ¿no? Que no hay recursos, no hay la política de Estado como todos los presidentes mencionan. Y hay que recordar algo, si nosotros ahora estamos en una crisis económica del país, la industria que salvaría para traer recursos nuevos al Ecuador es el turismo. Minería sabemos que toma tiempo, petróleo sabemos que está complicado, exportaciones de productos agrícolas tú sabes que tienes que primero sembrar para después cosechar. En cambio el turismo existe la infraestructura hotelera, turística, en el clúster de la sierra, en el clúster de la Amazonía, Galápagos no se diga, que está listo para generar recursos de manera inmediata, lo que significa que hay que hacer una campaña de comunicación en el exterior muy grande, masiva. El próximo año, no sé si sabías, bueno, que este año se había aprobado pues la ley de fortalecimiento de las actividades turísticas, ¿no es cierto?, a través de la Asamblea Nacional. Pues ahí se aprobó que los recursos que se recuperan del impuesto Ecodelta que se cobran los pasajes de aviación, que son el orden de los 70 millones anuales, se aprobó que en esta ley ya todos esos recursos se utilicen exclusivamente para la promoción turística. Pero hasta la fecha no tenemos el reglamento de la aplicación de esta ley. Y esta ley fue aprobada hace meses atrás, ¿no es cierto? Entonces es preocupante porque quiere decir que el próximo año, a pesar que está aprobado por la Asamblea Nacional el destino de los recursos para la promoción turística, posiblemente no los tengamos. Entonces esto es un llamado urgente para que el gobierno nacional se ponga pilas, se ponga a estudiar. Creemos nosotros de esta data que hemos estado compartiendo pues a todos los medios de comunicación, también les hemos hecho llegar a ellos. Es una data que hemos recopilado pues de varias fuentes, entonces estas fuentes creemos que no mienten, pues son fuentes del Estado mismo, y pues en consecuencia esperamos que pongan atención al sector porque hay una crisis tremenda. No, y ahí estamos hablando, ustedes han presentado datos duros que usted justamente lo ha sustentado en esta entrevista y le agradezco además por haberme hecho llegar esos datos que sirvieron justamente para generar esta invitación. Ahora, en medio de todo esto, recientemente cambiaron la marca País y le envío un abrazo a mi colega Winnie Flores que justamente me trae a colación eso. ¿Este no es un paso positivo dentro de ese ideal de tratar de promocionar al Ecuador el cambio de la marca País? Claro que sí, pero es como, mira, imaginemos que tú constituyes una empresa, te gastas la constitución de la empresa y te gastas en un branding, ¿ok? Pero si no tienes los recursos para desarrollar esa empresa, ¿cómo lo haces? Es el mismo caso acá. Tenemos una linda marca País, estoy de acuerdo en esa marca País, a mí me gustó mucho pues el concepto, pero esto tiene que ir de la mano con los recursos para la promoción.
para la promoción turística en el exterior, para la promoción turística a través de los de viajes, ¿no? Que haya la suficiente cantidad de viajes al exterior para colocar al sitial que merece el Ecuador, la participación de todas las ferias, porque hay más de 250 ferias a nivel del mundo. Entonces, para todo eso se necesita recursos. Pero claro, el Ministerio de Turismo, cuando tú tienes $2 millones de recursos para promoción, ¿qué haces con 2 millones? A veces el presupuesto de una sola empresa en mercadeo es mucho más grande que el presupuesto que tiene todo un Estado para promocionar su país. Y si nos fijamos pues un poco con los países que están, que son fronterizos al Ecuador, mira, la intención de compra del producto ecuatoriano, esto también lo medimos a través de hay data, ¿no? A nivel mundial. La intención de compra del Ecuador cayó al menos 9%, pero la intención de compra de productos peruanos, ¿sí? Es decir, Perú, subió a más 45% y Bogotá, bueno, Bogotá o Colombia, subió a más del 25%. Es decir, que los ganadores o quienes se benefician de esta crisis de violencia en el país, obviamente son Colombia y son Perú. Y fíjate el caso de Colombia. Colombia no es que está exento de violencia, pero Colombia jamás te promociona, vayan a la frontera sur de Colombia a hacer turismo, no, eso es territorio que está tomado pues ahí por guerrilla, pero nadie promociona eso. Pero en cambio, Medellín, Cartagena, Bogotá está con unos altísimos índices de viajeros, de visitantes, con unas ocupaciones hoteleras extraordinarias. Entonces ellos supieron manejar su crisis interna. Lo mismo lo ha hecho México. A México jamás te van a invitar a que visites Chiapas o que visites pues Sinaloa, pero sí podrás ir a visitar la península de Yucatán con toda tranquilidad, podrás ir al DF con toda tranquilidad y así otros sectores, ¿no verdad? Entonces yo creo que eso es lo que necesita ya el Ecuador, sectorizar su turismo, porque el cáncer que hay en una zona no significa que ese tumor ahora tendrá que generar una metástasis en todo el Ecuador. Hay que salvar. Tenemos a la Amazonía con unos atractivos espectaculares. Toda la sierra, el clúster de la sierra, pues extraordinaria, que está tranquilo, está en paz. Y no sería Galápagos, que la juega la corona, que sigue estando en paz. Pero yo sigo pensando, yo coincido en el tema de la región amazónica, que es maravillosa, pero sigo pensando en el tema vial. Le cuento que yo el fin de semana estuve en la provincia de Zamora. Es calamitoso el estado de las carreteras. Por ejemplo, llegar de Zamora a Azuay es una cosa de terror. Yo llegué hasta el Pangui, del Pangui hasta el límite provincial como Morada Santiago, hasta la provincia de Azuay, y realmente las carreteras no están bien. Hay carreteras que están totalmente destruidas. He citado la carretera de Quindé Esmeraldas, las constantes dificultades, por ejemplo, en la carretera que enlaza Riobamba con Colta, con Payatanga, con Bucay, con Cumandá, con El Triunfo, con Guayaquil, que es otro problema. El tema de las carreteras de Azuay que conectan con Guayas, que también hay complicaciones. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿cómo se puede activar el turismo cuando tenemos a la vuelta de la esquina el feriado del 10 de agosto, que es el que se viene, y luego del feriado del 10 de agosto tendremos el del 9 de octubre, y luego tendremos los feriados de noviembre? No sé cómo se puede activar el turismo, y con esto cierro, estimado André, frente a esta situación que estoy describiendo. Sí, bueno, como te digo, al momento también el turismo nacional ha caído su consumo, ¿no? Y esto creemos que tiene que ver con la falta de liquidez que hay hoy por hoy en el país. Muchos mencionan que esto tiene que ver con la falta de que antes había bastante lavado de dinero en el Ecuador y que desde la caída, pues, del asesinato de Villavicencio, esos 1.500 millones de dólares que se lavaban en el país, perdón, eso no es información certera, siempre me lo comentan que iban en ese orden, pero que esos dineros ya no existen en el país. En consecuencia, hoy por hoy existe una crisis de liquidez tremenda. Esto me permito dar como opinión personal, como les digo, no tengo la data certera de esto, ¿no? Pero mencionan siempre que el narco lavado representaba cerca del 4% del PIB, ¿no verdad? Entonces, eso significa, como tú bien mencionabas, pues en el espacio anterior, los ecuatorianos están en una crisis tremenda, de que no hay dinero para comer, no hay dinero para la salud, no hay dinero para la vestimenta. Estamos en una crisis económica tremenda. Y mencionemos también que con estos ejércitos privados pues que tienen las bandas delictivas, ¿sí? Que son muchas y que están pues regadas por todo el país, el momento que el Ecuador decida reconstituir su tejido social, hay que ver esos planes de cómo vamos a lograr involucrar nuevamente en la vida social, en la vida civil del Ecuador, a todos estos grupos de bandas delictivas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay que empezarse a preguntar sobre todo eso, porque todo esto es parte de dar esa paz, esa tranquilidad al país y que podamos volver a coger
nuevamente a los turistas que tanto esperamos, ¿no? Entonces creo que hay un plan que nosotros como sector privado nos sumamos a lo que el gobierno ha previsto, pues de limpiar este estado, pero también queremos que entiendan que el sector tiene que ir de la mano, ¿sí? Que sus políticas tienen que ir de la mano con lo que está sufriendo pues el sector privado turístico, ¿sí? Es lo más importante. Y por último, solo mencionarte que ya no estoy de presidente de la Federación Hotelera, ya tenemos un nuevo presidente. Ya. Solo mencionarte eso, pero sigo activo en todos los gremios, ¿no?, del país, hoteleros, restaurantes, operadoras de turismo, y pues esta data justamente que estamos transmitiendo ahora fue una data que recopilamos entre los varios gremios y que finalmente hemos decidido enviar a la prensa para que ustedes también nos ayuden pues a transmitir la realidad del sector, ¿no? Correcto, André. Le agradezco por el tiempo, por estos datos que creo que nos ayudan a entender cuál es la realidad del sector turístico. Es increíble cómo este país tiene tanto potencial, pero al mismo tiempo tantas dificultades para poder explotar ese potencial. Gracias por esta alerta, André. Le envío un abrazo. Gracias, Fabrizio. Un abrazo para ti. Saludos a todos. Gracias a André Oviol, representante del sector turístico hotelero del Ecuador, dando estas cifras de la crisis del sector. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.